Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, José, Julio, Jesús, David, Julio, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión, no sé si se escucha bien. ¿Todo se escucha bien? A ver si me responden quizás por el chat. Sí, así es, doctora, la escuchamos todo correcto. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Julio, ¿no? Nos responde, jornada, horas extras y remuneración. En realidad ese tema no se va a abordar en este diplomado. Lo que estamos viendo en este diplomado son el tema de fiscalización, ¿no? Se realizan las fiscalizaciones por parte de SUNAFIL, todo lo que es el procedimiento inspectivo, cómo se hacen las visitas, el procedimiento sancionador, toda esa parte estamos viendo en este diplomado Julio Roque. Entonces, para el día de hoy estaba programado realizar esta sesión que está vinculada a los criterios, ¿no? Yo sé que es un día sábado, quizás es un día que no necesariamente todos están trabajando, ¿no? Tiene dos aspectos, positivos y negativos. Positivos es que quizás no están trabajando, eh, no es necesario de repente que salgan ustedes del trabajo, corriendo, estén atentos a a algún pedido que les estén haciendo desde su trabajo. Pero por otro lado es sábado, a veces nosotros queremos descansar, salir un poco de la rutina de lunes a viernes. Pero bueno, esta sesión dura 2 horas, de 7:30 a 9:30. Vamos a tener un pequeño break de 10 minutos para que ustedes puedan tomar alguna bebida. Entonces, esta sesión, como todas las anteriores, es corta. Entonces, el día de hoy vamos a ver la sesión de criterios de graduación, cuantía y aplicación de las sanciones. Em, lo que vamos a ver es el cálculo de la multa. Entonces, nosotros hemos visto en las primeras clases conmigo, hemos visto todo el tema del origen de la inspección. Luego hemos visto el procedimiento inspectivo en sí, cuáles son las modalidades de actuación, la visita, la comparecencia, el requerimiento de información a través de la casilla electrónica. Hemos visto también jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, eso es lo que hemos visto. También hemos visto cuándo se emite la medida de requerimiento, cuándo se emite la constancia de infracción insubsanable. Toda esa parte también lo hemos visto. Entonces, lo que queda el día de hoy, creo que la sesión anterior con Esther Ángeles, ustedes han podido ver el tema de las infracciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las infracciones leves, graves y muy graves? Pues, esas infracciones ya más o menos se han ido ustedes familiarizando en la clase anterior. El día de hoy vamos a ver lo que es el cálculo de la multa, cómo se calcula las multas, cómo sé cuánto me van a multar si cometo un incumplimiento. ¿Ok? Entonces, por parte de la sesión anterior conmigo, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta en el tema del carácter subsanable, insubsanable? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Entonces, quizás, bueno, igual tenemos las siguientes sesiones para... ¿Tenías alguna pregunta, Julio? Cuéntame. ¿Cuál es tu duda? Si nos puedes escribir, por favor. Bueno, mientras Julio redacta quizás su pregunta.
Julio, ¿cuándo es subsanable una investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo? Eh, en realidad, no es que exista la norma, no es que la norma señale que esto es subsanable o es insubsanable. No sé si de repente tienes acceso a la grabación pasada. Entonces, en la clase pasada que tuvimos conmigo, justamente cuando vimos subsanable e insubsanable, les comentaba sobre precedentes del TFL. Claro, comentamos sobre un precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Qué es lo que menciona? A ver, no existe una norma que delimite cuáles son subsanables y cuáles son insubsanables. No hay una norma. Tendrías que revisar quizás la directiva de hostigamiento sexual. Te dice que algunas infracciones son insubsanables, ¿no? Esa. Y luego las otras no es que determinen cuál es subsanable y cuál es insubsanable en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que ha mencionado el Tribunal de Fiscalización Laboral sobre el tema de subsanable e insubsanable en materia de seguridad y salud en el trabajo? Dicen que el agravamiento de la salud del trabajador no es que sea subsanable e insubsanable el tema de vinculación con el agravamiento de la salud del empleador. Eh, lo que menciona es si existió un daño, ¿ok? Esa es la palabra que utiliza el Tribunal de Fiscalización Laboral, si existió un daño. Y lo tenemos en el PPT que vimos la última clase, cuando vimos el tema de subsanabilidad. Si existe un daño, un accidente de trabajo, las infracciones vinculadas a ese accidente van a ser insubsanables. Entonces, esa es la regla, Julio Roque. Esa es la regla. Si tú tienes un daño, es decir, existe un accidente de trabajo, las infracciones vinculadas a ese accidente, que no es una regla, o sea, no hay una regla general sobre el accidente de trabajo, ¿no? No sé si, Julio, tú eres ingeniero que ve temas de seguridad y salud o abogado que ve temas de seguridad y salud. Quizás alguno de ustedes está enfocado, especializado en seguridad y salud del trabajo. Saben que un accidente de trabajo puede surgir por distintos motivos, ¿cierto? Puede ser que tú no le brindaste los implementos, los equipos de protección personal, que tú no lo capacitaste, que no dentro del hiper no identificaste los peligros y los riesgos y en función a eso no lo capacitaste. Entonces, puede ser también que en el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo no señalaste ciertas obligaciones que tenía que cumplir el trabajador. Puede ser distintas razones o no. Esas son las más usuales. Entonces, si estos incumplimientos generaron un daño, estas infracciones se consideran insubsanables. Por ejemplo, si tú me dices, no, pero el equipo de protección personal no estaba vinculado al accidente que él sufrió, ¿ok? Entonces, esa entrega de equipos de protección personal, dependiendo de la situación, será subsanable o insubsanable, pero todas las demás vendrían a ser insubsanables porque ya ocurrió un daño, y más si ocurrió un accidente de trabajo mortal. Entonces, no es que exista una regla general sobre cuál es subsanable o insubsanable, sino el Tribunal de Fiscalización Laboral en este precedente menciona que todo está vinculado al daño. Si existió un daño, si existió en general un accidente de trabajo, puede ser subsanable o insubsanable. Por ejemplo, el tema de si no conformaste tu comité, no conformaste tu comité de seguridad y salud en el trabajo y no ha habido ningún accidente, ¿ok? Es posible que el inspector de trabajo te emita una medida de requerimiento para que tú
conformes tu comité de seguridad y salud en el trabajo o elabores tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, estas infracciones serían subsanables. Ok, esa sería la respuesta, Julio. Luego tenemos de Fernando, si el empleador no paga una liquidación en el tiempo reglamentario, ¿cuánto es la multa que se le impone a la empresa? En realidad, no es que existe una multa porque las infracciones vinculadas a liquidación de beneficios sociales son subsanables. Eso quiere decir que si no pagó y el inspector lo conmina a pagar, ¿no? Le da 3, 5 días para que pague esta liquidación y lo paga, la empresa no va a tener ninguna multa, porque justamente estas infracciones subsanables. Esa sería la respuesta, Fernando. Igual nosotros vamos a tener una clase en la que vamos a ver infracciones vinculadas a beneficios sociales, ¿no? Ustedes tienen también el temario, beneficios sociales, hostigamiento sexual, o sea, fiscalizaciones específicas, donde también vamos a poder ver el cálculo que sería por no pagar la liquidación. ¿Cómo vamos a calcular la multa? En el reglamento de la Ley General de Inspecciones, nosotros tenemos tres tipos de cuadros, ¿no? Tres cuadros de multas. Uno vinculado, uno que es para microempresas, otro que es para pequeñas empresas y otro es para no, ¿ok? Micro, pequeña y no micro. Entonces, estas tres cuadros son los que nosotros vamos a utilizar para calcular las multas. Microempresa, pequeña empresa y no micro. Recuerden que el cálculo de una multa tiene que ser, ¿cuándo calculo con microempresa o pequeña empresa? Siempre que esté registrada en la REMIT. Si no está registrada, no vamos a calcular con el cuadro de la micro o pequeña empresa. ¿Ok? Ustedes me dirán, no, pero la empresa que está siendo fiscalizada tiene solo 5 trabajadores. ¿Por qué le vas a calcular con este cuadro que es para grandes empresas? Es que esta empresa no está registrada en la REMIPE. Y como no está registrada en la REMIPE, la infracción, la multa se va a calcular con este cuadro. ¿Ok? Entonces, eso es que tenemos microempresa, pequeña empresa y nómina. Estos cuadros lo van a encontrar en el reglamento de la Ley General de Inspecciones. Ahora, tenemos el primer caso. La empresa Cementos Piuranos es una microempresa inscrita en la REMIT, que tiene 30 trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos? Microempresa, que está inscrita en la REMIT, la cual fue objeto de fiscalización por parte de la SUNAFIL tras una denuncia presentada por 8 trabajadores por falta de pago de horas extra. En el marco de la inspección, el inspector, perdón, se apersonó al centro de trabajo debidamente identificado. Sin embargo, el administrador de la empresa se negó a permitir el ingreso del inspector a las instalaciones, argumentando que no contaba con autorización de la gerencia para atender la diligencia, pese a que el inspector explicó el carácter obligatorio de la actuación inspectiva y requirió nuevamente el acceso al centro de trabajo. La empresa mantuvo su negativa, impidiendo al inspector cumplir con la función inspectiva. En este caso, ¿cuánto sería la multa? ¿Cuánto sería la multa? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calcularíamos la multa? Miren aquí. Este sería el cálculo.
¿Cuántos trabajadores serán afectados? Una denuncia presentada por 8 trabajadores. Aquí tenemos 8. La infracción, si no lo dejas ingresar, es la 46.1, ¿cierto? La 46.1, que es una infracción muy grave. Si es una microempresa, 0,54. A ver, vamos a buscar microempresa. Ese es el cuadro de la microempresa, ¿cierto? 8 trabajadores por acá, ¿cierto? Porque es una infracción muy grave. Recuerda, microempresa, ya nos ubicamos en el cuadro. Número de trabajadores, 8. Luego nos ubicamos si es una infracción leve, grave o muy grave. 0,54. Entonces ya tenemos el valor, que es 0,54 por la UIT vigente del 2026, 5.500, 2.970. ¿Este cálculo sería correcto? ¿Sería correcto? Nosotros tuvimos una clase sobre las facultades de la inspección, ¿cierto? El inspector tiene la facultad de ingresar a cualquier hora del día y de la noche, ¿cierto? Díganme, ¿este cálculo es correcto? Esa sería la fórmula de cálculo. Si me escriben, por favor, en el chat. Me dicen que sí. Gracias, gracias por responder, por favor, para saber que están atentos a la clase. En realidad, quizás ustedes no asistieron a la clase de facultades. Las invito a revisar esta clase, ¿no? Cuando nosotros vimos el tema de las facultades del inspector de trabajo. Así es cierto, Gerson puede ingresar a cualquier hora del día y de la noche, pero esta infracción tiene un cálculo especial. ¿Qué nos dice la 46.1? ¿No? Esta es la 46.1. La negativa injustificada o el impedimento de determinadas áreas del mismo, ¿cierto? Es una infracción muy grave. Ahora, este artículo lo vimos en la clase pasada. 48.1c. Tratándose de las infracciones tipificadas en los numerales, 46.1, que es lo que estamos viendo, del artículo 46 del presente reglamento, únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, acá no lo dejaste entrar, se considera como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. O sea, no solo los 8, sino al total. Entonces puede ser, les ponía el ejemplo, en esta clase les ponía el ejemplo que el inspector se va a la empresa para fiscalizar porque no le pagaron la liquidación a un solo trabajador y no lo dejan ingresar. Y esta empresa tiene 200 trabajadores. La multa va a ser por los 200 trabajadores, solo por no dejar ingresar al inspector. Entonces, en el segundo párrafo de este 48.1 se señala: para el caso de las infracciones señaladas en el párrafo anterior, aun cuando se trate de una micro o pequeña, la multa se calcula en función a la tabla NOMIPE. Imagínense, no voy a considerar esa multa pequeñísima que nosotros acabamos de ver, sino la multa se calcula en función a la tabla NOMIPE, a las multas más altas, a la tabla Tercero, te van a aplicar una sobretasa del 50%.
una sobretasa del 50%. Y menciona que las micro y pequeñas empresas inscritas en el REMIPE reciben el descuento del 50%. Entonces, imagínense, ahora, ¿cómo sería el cálculo? Número de trabajadores afectados no van a ser 8, van a ser 30. La infracción 46.1, sí. El porcentaje de la multa va a ser 2.63. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 2.63? Mire, no MIPE, muy grave, ¿no? ¿Cuántos trabajadores eran los afectados? ¿Cuántos trabajadores eran los afectados? ¿Recuerdan cuántos eran los afectados? Magali, ¿dónde puedes revisar las grabaciones? Entiendo que te lo van a compartir. Escríbeles al área de administración para que quizás lo puedan ver. ¿Cuántos eran los trabajadores afectados? 30, ¿cierto? Entonces, ¿la multa es 2.63 o cuánto? Ustedes tienen su cuadro. Yo las invito a tener, por favor, a la mano su cuadro, su reglamento de la Ley General de Inspecciones. La multa sería 2.63. ¿Alguien tiene su cuadro a la mano? A ver, aquí. Aquí vamos a ver. Nos vamos al cuadro no MIPE, ¿cierto? Sería 2.63, 5.25 o 7.88. ¿Cuántos serán los trabajadores afectados? Por favor, los invito a que puedan participar porque en este caso que son prácticos, que no es teoría, es importante que ustedes puedan entender la fórmula de cálculo. Muy bien, Gladys, gracias. 7.88, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy grave. Aquí está ubicado de 26 a 30 trabajadores, 26 a 50, 7.88. Entonces vamos a multiplicar. Aquí, mire, 7.88, ¿cierto? Entonces aquí sería 7.88. Ustedes van a multiplicar 7.88. La UIT vigente, 5.500. ¿Cuánto sería? 7.88 por 5.000, 43.340. ¿Ok? Miren, 43.340. Ahora, la sobretasa del 50%, 65.010. Esa es la sobretasa, ¿cierto? Pero como esta es microempresa, solamente le vamos a hacer un descuento del 50%. Serían 32.505. Aquellos que estudiaron matemática, que estudiaron derecho por no ver números, en tributario y en laboral sí se hacen cálculos. Entonces aquí sería 7.88, ¿cierto? Ok. Entonces, a ver, me cuentan, me comentan, me escriben si se entendió el caso. Si se entendió el caso, acá voy a ver, para que no se confunda. Miren, supuestamente te iban a multar por esto, ¿no? Te iban a multar por, está el cálculo anterior, uy, creo que me equivoqué, allá, 2.970. Esa iba a ser tu multa chiquita, porque eres microempresa.
Pero como no lo dejaste ingresar al trabajador, al inspector, miren cuánto asciende la multa. Más de 30.000 soles. Más de 30.000 soles. Miren aquí, acá vamos a leer. Tienen que leer ustedes detalladamente esto. Miren. Tratándose de las infracciones tipificadas en este numeral, ¿cierto? 46.1. Únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, se considera como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. Es por eso que no consideramos 8, que son los trabajadores afectados, y en cualquier infracción sería 8. Al total, esta empresa tiene 30, es decir, consideramos 30. Buscamos 30, buscamos infracción muy grave. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros buscamos 30 en nuestro cuadro y también no consideramos, ellos dicen que es una pequeña, microempresa, no consideramos este cuadro, consideramos el cuadro de NOMIP. Eran 30, no de 1 a 10. Consideramos, porque acá era de 1 a 10 y hubieran sido 8, ¿cierto? Pero no son 8, porque los trabajadores afectados son todos los trabajadores de la empresa y él tiene 30. 7.88. Luego, tienes tu 7.88, ya calculaste. ¿Qué más te dice? Para el caso de las infracciones señaladas en el párrafo anterior, aun cuando se trate de una micro o pequeña empresa, la multa se calcula en función a la tabla NOMIP, ¿ok? Con la tabla NOMIP que calculamos del cuadro, aplicándose una sobretasa del 50%. ¿Qué es sobretasa del 50%? ¿No? Se supone que esto es el 100%. ¿Cierto? La sobretasa del 50% es más 50%, o sea, más 50% de 43 que te sale 65.000. ¿Qué más te dice en el último párrafo? Las microempresas inscritas en la REMIPE reciben el descuento del 50%. Por eso es que es este monto entre dos. Esa sería la multa. Ahora sí, está muchísimo más claro. Me escriben, por favor. Perfecto. Gracias, Kevin. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Perfecto, David. Entonces, la diferencia entre uno y otro, ¿cuánto es? La diferencia es más de 30.000 soles, ¿cierto? Más de 30.000 soles es la diferencia. Perfecto, gracias, Teófilo. Es más de 30.000 soles, imagínense. Por eso es importante dejar ingresar al inspector de trabajo. Déjalo ingresar. Si no tienes la documentación, igual, déjalo ingresar. No tienes la documentación, no cumpliste, déjalo ingresar. ¿Por qué? Porque miren esta multa, es bastante alta por no dejar ingresar al inspector de trabajo. Entonces, esa sería la sugerencia. Luego, tenemos otra infracción, otro caso que está vinculado a la labor inspectiva. La empresa Minerales del Sur, dedicada a la explotación de minerales, ¿cierto? Gracias, Gladys. Entonces, esta empresa dedicada a la explotación de minerales y con más de 700 de trabajadores en planilla, fue objeto de una fiscalización a raíz de una denuncia presentada por el sindicato respecto de presuntas deficiencias en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Durante el desarrollo de las actuaciones, la autoridad requirió la comparecencia del representante legal para que presentara documentación vinculada a la materia fiscalizada. No obstante, pese a haber sido válidamente notificada, la empresa no asistió a la comparecencia ni presentó justificación alguna. Asimismo, tampoco concurrió a la fecha programada, ¿cierto? Esta conducta impidió el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas destinadas a verificar obligaciones que comprendían la totalidad de trabajadores de la empresa. En este caso, tenemos una 4610. No asistió a la comparecencia, ¿cierto? Si ustedes ven la infracción es muy grave. No asistir a la comparecencia. ¿Cuántos trabajadores? 4203. ¿Qué tipo de empresa es?
No dice que sea una microempresa, no dice que sea una pequeña empresa, ¿cierto? ¿Cuántos trabajadores tenemos? 700, ¿cierto? 700 trabajadores. Entonces tenemos una 4203. Si ustedes ven el cuadro, aquí que este cuadro es importante, aquí miren, 4203, infracción muy grave, 501.999. Multiplicas 4203, aquí está, por la OIT vigente. Este es el monto. Entonces, este cálculo es muchísimo más sencillo. Luego tenemos, en materia de relaciones laborales, la empresa Transportes Pepito, SRL, es una pequeña empresa que se dedica al servicio de transporte interprovincial de pasajeros y cuenta con 50 trabajadores. Durante una actuación inspectiva realizada por Sunafil, se verificó que la empresa no mantenía vigente el contrato de seguro de vida de ley a favor de 15 trabajadores, ¿cierto? Que se encontraba registrados en planilla. Que se encontraban en planilla. La autoridad constató que pese a que dichos trabajadores mantenían una relación laboral vigente, el empleador no mantenía vigente la póliza correspondiente, incumpliendo la obligación legal de otorgar esta cobertura desde el inicio de la relación laboral. Entonces, la infracción del seguro de vida ley, que ustedes han visto la clase pasada, infracciones, ¿qué tipo de infracciones? ¿Leve, grave o muy grave? ¿Alguien recuerda? Igual pueden tener a la mano su reglamento de la Ley General de Inspecciones. Muy bien, Julio, es una infracción muy grave. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántos son los trabajadores afectados? 15 trabajadores afectados, ¿cierto? ¿Qué tipo de empresa es? Pequeña empresa. Vamos a irnos al cuadro de la pequeña empresa. Cuando nosotros vamos al cuadro de la pequeña empresa, tenemos 15 trabajadores, es una infracción muy grave, 2412, porcentaje de la multa 1.28. La UIT vigente, 5.500. Entonces multiplicas tu 1.28 por 5.500. Entonces recuerden, tienen que ver, a ver, vamos a ver el cuadro de la pequeña empresa. ¿Ok? A ver, ¿dónde estamos? Pequeña empresa. Pequeña empresa, ¿cuántos trabajadores serán afectados? 15, ¿cierto? Aquí tenemos de 11 a 20 en este rango. Muy grave, 1.28. Por eso es 1.28. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este caso? Ninguno. Perfecto, vamos a pasar al siguiente ejercicio. La empresa de servicios digitales también es una pequeña empresa que se dedica a la prestación de servicios. La prestación de servicios de soporte administrativo para diversas entidades privadas y cuenta con 35 trabajadores. Durante una actuación inspectiva realizada por Sunapgil, se verificó que la empresa dispuso unilateralmente que 5 trabajadores que venían laborando de manera presencial pasaran a prestar servicios bajo la modalidad de teletrabajo de forma permanente. Como resultado de la investigación, se constató que el empleador implementó el cambio mediante una comunicación interna, sin tener el consentimiento de los trabajadores y sin ningún motivo especial. La medida afectó a 5 trabajadores, quienes fueron obligados a desarrollar sus labores desde sus domicilios, pese a manifestar su disconformidad con dicha modificación. ¿Qué tipo de empresa es? Aquí tenemos, pequeña empresa. ¿Cuántos eran los trabajadores afectados? 5 trabajadores afectados, ¿cierto? 5 trabajadores afectados. Acá tenemos una infracción que es grave, 24.16. El porcentaje de la multa sería 0.45.
Entonces estamos viendo la pequeña empresa, 0,45, 5 trabajadores. Por 5.500, 2.475. Luego tenemos otro caso. La empresa Talentos Laborales es una pequeña empresa que cuenta con 60 trabajadores, la cual, objeto de una actuación inspectiva iniciada por Sunafil tras la denuncia presentada por un grupo de trabajadores extranjeros, los denunciantes señalaron que como condición para acceder a puestos de trabajo en distintas empresas usuarias, la agencia les exigía entregar sus carnets de extranjería. Durante las actuaciones, la autoridad verificó que la empresa retenía los documentos de los trabajadores mientras duraba el proceso de colocación laboral, impidiéndoles disponer libremente de estos documentos, ¿cierto? Como resultado de la investigación, se constató que esta práctica afectó a ¿cuántos trabajadores? 20 trabajadores. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es una pequeña empresa, ¿cierto? Si alguien tiene el cálculo, lo escribe por el chat, por favor. Es una pequeña empresa, son 20 los trabajadores afectados. ¿Qué tipo de infracción sería? Retener Perdón, se fue mi señal. Grave, muy bien, Teófilo. Vamos a continuar con la clase. Se me había ido la señal de internet. Entonces les decía, infracción 31.6, grave 1.28 por la OIT vigente. Ahora tenemos este otro caso. La empresa Laboren es una NOMIPE dedicada a servicios legales, la cual fue objeto de una actuación inspectiva por Sunafil a raíz de una denuncia presentada por un grupo de ex trabajadores. Durante las actuaciones, la autoridad verificó que la empresa no entregó de manera oportuna, que no entregó los certificados a diversos trabajadores que habían culminado su vínculo laboral y solicitado dicho documento. Asimismo, se constató que los certificados que sí fueron emitidos carecían de información mínima exigida por la normativa aplicable, dificultando que los trabajadores acreditaran adecuadamente su experiencia laboral ante potenciales empleadores. Como resultado de la investigación, Sunafil determinó que la conducta afectó a 50 trabajadores, quienes no recibieron el respectivo certificado de manera oportuna y con los requisitos establecidos. Entonces aquí, recuerden, por ejemplo, esta infracción podría ser una infracción subsanable, es decir, si es que la empresa emite los certificados de acuerdo a todos los trabajadores que no les entregó conforme indica la norma, no sería acreedor de esta multa. ¿Ok? Entonces, eso es una precisión que quería hacer. ¿Cuántos eran los trabajadores afectados? 50. Y tenemos 50. La infracción, 39.7. Es una infracción grave. El porcentaje de la multa, 5.22. La UIT vigente, 5.500. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. La empresa Mentes Sanas.
SRL. Es una empresa, a medida que voy leyendo, si de repente alguno puede ir realizando el cálculo, sería ideal porque ya va a poder conocer cuánto sería la multa en este caso, ¿cierto? ¿Cuánto sería la multa? A ver si de repente Gladys o Julio ya realiza el cálculo y nos escribe. El doctor Jansen quizás, Fernando, Honor, X8. Juan, Iris, Irma, Jesús, José, Judith. No sé si alguien ha podido identificar. ¿Qué ocurre en este caso, en el caso de Mentes Sanas? Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de atención psicológica, orientación familiar y terapia especializada. Durante una actuación realizada por Sunafil, se verificó que la empresa venía efectuando descuentos correspondientes al sistema privado de pensiones. Sin embargo, de la revisión de la documentación y los reportes emitidos por la AFP, que se constató que el empleador no había depositado oportunamente los montos retenidos. Esto suele ocurrir muchísimo. Retienen y no pagan a la AFP. A favor de 4 trabajadores afiliados, pese a haber efectuado los descuentos respectivos en sus remuneraciones. Como consecuencia de dicha omisión, los trabajadores vieron afectada la acreditación de sus aportes previsionales en sus cuentas individuales. ¿Qué tenemos aquí? Una infracción muy grave. ¿Cuántos eran los trabajadores afectados? 4 trabajadores afectados. Muy bien. Porcentaje de la multa, 0,77. Multiplicamos 0,77 por la UIT vigente, que serían 4.235, ¿cierto? Ya que es una pequeña empresa. Gracias, Gladys. Muy bien. Perfecto. Consideraciones especiales para el cálculo de la multa. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos casos específicos en los cuales se establece otro tipo de multa. Por ejemplo, para calcular la multa por actos que afecten derechos colectivos, se consideran como trabajadores afectados al total de trabajadores del sujeto infractor. Lo mismo que sucede con el A46.1, ¿cierto? Cuando no dejas ingresar al inspector. Numeral 2510, 25 referidas a constitución de sindicatos y numeral 25.1, 11, perdón, del artículo 25 referidas a la transgresión de los reconocidas a los trabajadores de sindicatos en formación. Entonces, aquella empresa que si bien es cierto no dejó formar un sindicato, imaginemos que los afectados eran 30 personas que habían tratado de constituir su sindicato, y la empresa tiene 1.000 trabajadores, la multa va a ser por los 1.000 trabajadores. Aquí tenemos un caso. La empresa industrial Alimentarias del Sur es una empresa no MIPE. ¿Ok? Entonces tenemos el tercer cuadro. Dedicada a la producción y comercialización de alimentos procesados. Además, cuenta con más de 800 trabajadores en planilla. 800 trabajadores. Inició actuaciones a raíz de una denuncia presentada por un grupo de trabajadores que venían realizando gestiones para constituir un sindicato dentro de la empresa. Durante la investigación se verificó que la Gerencia de Recursos Humanos citó individualmente a los trabajadores promotores de la organización sindical y les advirtió que la creación de un sindicato podría afectar la estabilidad de sus puestos y sus posibilidades de ascenso. Asimismo, se constató que la empresa negó injustificadamente el acceso a ambientes para la realización de reuniones organizativas y solicitó a los trabajadores desistir de su iniciativa sindical. Como resultado de estas actuaciones, concluyó que el empleador había desplegado actos destinados a obstaculizar e impedir la constitución de una organización sindical, ¿no? Vulnerando el derecho fundamental a la libertad sindical. ¿Ustedes saben cuántos trabajadores se necesita para constituir un sindicato?
¿Alguno tiene esa información? ¿Alguno lo recuerda? 20. Muy bien, gracias Alex, 20 trabajadores, ¿no? Entonces, a pesar que hayan sido 20 o 30 los que hayan querido formar un sindicato, aquí la multa va a ser por todos los trabajadores. Número de trabajadores afectados, 800. Infracción, 25 días. Porcentaje de la multa, 42.3. 42.3, 5.500. Miren la multa, es una multa bastante alta, 231.165, ¿no? ¿Por qué? Porque las multas más altas son aquellas que corresponden a la nómina y más si corresponde a 800 trabajadores, que es casi el último peldaño del cuadro. A ver, tenemos por aquí el cuadro, miren. Aquí, 4203. Si son más de 1.000, ya 52.53. Ahí termina el cuadro de las NOMIPE. Acá tiene 100 a más, 10 a más y 100 a más. Acá 7.65, pero como era una NOMIPE, aquí 52.53. Ok. ¿Hasta esta parte tienen alguna duda? ¿Hasta esta parte tienen alguna duda? Sí, pero ese es en el procedimiento sancionador, Alex. El procedimiento sancionador lo van a ver en las siguientes clases. Ahí aplican las reducciones. Entonces, tenemos aquí otro caso. La empresa agroexportadora del norte es una empresa no MIPE, dedicada a la producción y exportación de productos agrícolas. Además, cuenta con más de 500 trabajadores. Sunafil inició las actuaciones inspectivas tras una denuncia presentada por un grupo de trabajadores que se encontraba realizando las gestiones necesarias. Eh, Durante la investigación se verificó que luego de que los trabajadores comunicaran al empleador su intención de constituir una organización sindical, la empresa procedió a trasladar a algunos de los promotores a áreas distintas a aquellas en las que habitualmente laboran y modificó sus horarios, dificultando la coordinación de actividades relacionadas con la formación del sindicato. Asimismo, se constató que varios trabajadores fueron convocados por sus superiores para cuestionar su participación en el proceso de constitución, ¿no? Como resultado de las actuaciones, UNAFIL concluyó que el empleador había vulnerado las garantías especiales reconocidas a los trabajadores que participan en la constitución del sindicato. Uy, creo que se fue la señal, ¿no? A ver. Mm, ¿Me lograron escuchar? ¿Se escuchó? ¿Se escucha la presentación? ¿Se ve el PPT? ¿Se escucha la...? Sí, doctora, sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto, gracias. Sino que me acaba de salir un anuncio de que salí de la plataforma. Entonces tenemos la empresa
Arequipa, perdón, es una NOMIPE dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, ¿no? Cuenta con más de 500 trabajadores y un sindicato conformado por 200 trabajadores. Durante una actuación iniciada por SUNAFIL, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el descuento y la entrega de las cuotas sindicales. Ustedes saben que cuando se constituye un sindicato, generalmente el sindicato establece el pago de una cuota sindical por parte de sus afiliados. O sea, ellos realizan el pago de la cuota sindical, que generalmente es 20, 30 soles. Entonces, el empleador lo que hace es descontarle de su sueldo y ese dinero transferirlo a una cuenta del sindicato. Ese dinero le sirve al sindicato para realizar las gestiones sindicales, contratar un abogado y otros asesores para que puedan finalmente cumplir sus funciones como sindicato. Entonces, a eso se refiere con las cuotas sindicales. De la revisión de la documentación laboral y contable, la autoridad inspectiva constató que la empresa había efectuado mensualmente el descuento de las cuotas sindicales de 40 trabajadores y afiliados. Sin embargo, no realizó la entrega de los montos a la organización sindical. Como consecuencia de ello, el sindicato se vio impedido de disponer oportunamente de estos recursos. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a tener trabajadores afectados, no todos los trabajadores de la empresa, sino solamente los 200 trabajadores y un sindicato conformado por 200 trabajadores. ¿Qué menciona aquí? Al total de trabajadores del sujeto infractor afiliados al sindicato afectado o al total de trabajadores del sujeto infractor pertenecientes al ámbito de la organización sindical. Entonces, si ustedes ven, por más que haya afectado a 40 trabajadores, porque no es que ese dinero haya sido retenido de los 200 y finalmente no se pagó de los 200 trabajadores afiliados. Eso no ocurrió. Aquí tenemos tres números. Tenemos el total de trabajadores de la empresa, 500. ¿Sobre eso calculamos la multa? No. El sindicato tiene 200 trabajadores. Sobre quienes retuvo y no le entregó el dinero al sindicato son solo 40, no los 200, porque recuerden que él tiene 200, el sindicato tiene 200 trabajadores afiliados. 40 son los afectados, sobre quienes ese dinero retuvo y no le pagó al sindicato. Entonces, en el cálculo no vamos a considerar los 40, que solamente fueron los que no pagó el dinero, ni tampoco los 500 que tiene la empresa, sino vamos a considerar los 200 trabajadores que tiene la empresa. Exacto, Manuel, gracias, 200 trabajadores. Sería 7,83 por la UIT vigente. Y miren la multa, 43.065. Es una NOMIP. 200 trabajadores afectados. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente caso. La empresa Textiles es una NOMIPE también dedicada a la fabricación y exportación de prendas de vestir. Cuenta con una planilla conformada por 700 trabajadores, de los cuales 100 se encuentran afiliados al sindicato de la empresa. Sunafil inició actuaciones inspectivas a raíz de una denuncia presentada por la organización sindical en la que se señaló que el empleador venía incumpliendo con otorgar las facilidades necesarias para el ejercicio de la actividad sindical. Durante la investigación, se verificó que los dirigentes solicitaron licencias sindicales, ¿cierto? Las licencias sindicales para participar en reuniones de coordinación y representación vinculadas a un proceso de negociación. No obstante, la empresa denegó estas solicitudes sin sustento objetivo ni legal, exigiendo a los dirigentes que utilizaran sus días de descanso o vacaciones para asistir a tales actividades. O sea, si quieres, no, si quieres puedes ir, lo van a hacer a cuenta de tu descanso o vacaciones, pero no te voy a otorgar la licencia sindical.
Como consecuencia de esta negativa, los representantes sindicales se vieron impedidos de ejercer adecuadamente sus funciones y defensa de los intereses. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos 700 trabajadores, 100 se encuentran afiliados al sindicato. Como 100 no son los afiliados, aquí tenemos 100. La infracción 2411, el porcentaje de la multa 6,53, la infracción y sería 6,53 por la UIT vigente. Ok, ahora tenemos el tercer caso. A ver aquí. La empresa Soda Light es una no MIPE, dedicada a a ver, perdóname, de consumo masivo, la cual cuenta con 2.000 trabajadores y 1.000 trabajadores pertenecientes al sindicato de la empresa. Pues vamos a terminar este caso, por favor, para que tengamos un pequeño break de 10 minutos. Entonces las invito a estar atentas a este caso para luego pasar a el pequeño break, ¿no? Para que puedan quizás realizar sus pausas activas. Siempre es bueno pararse, caminar un poco de estiramiento, quizás tomar un poco de café, porque ya nos falta solamente una hora. Como consecuencia de esta denuncia formulada por el sindicato de la empresa, Sunafil dispuso el inicio de las actuaciones inspectivas a fin de verificar el presunto desarrollo de prácticas antisindicales, consistentes en promover la desafiliación de trabajadores de la organización sindical. Durante las investigaciones se verificó que la gerencia había desarrollado una campaña interna dirigida a los trabajadores afiliados mediante reuniones informativas y comunicaciones en las que se promovía su desafiliación. Diversos supervisores comunicaron a los trabajadores que le permanecían, sí, afiliados al sindicato, ¿no? Número de trabajadores afiliados, perdón, 1.000. 200, infracción 2510, porcentaje de la multa 52,53. Y la UIT vigente, ¿no? Seguimos utilizando 5.500. Aquí tenemos caso especial, ¿no? Al total de trabajadores del sujeto infractor afiliados al sindicato. Cuando identifiques estas multas, estas infracciones, se considera como trabajadores afectados del sujeto infractor al total de trabajadores afiliados al sindicato. No solamente los afectados, como los que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es sencillo, porque dices, no pagó el seguro de vida ley, los 8. No descontó la AFP, los 30. Vulneró la norma sobre teletrabajo, los 20. No solamente eso. Esos son casos sencillos y es fácil de identificar. Pero cuando tenemos estos supuestos especiales donde una norma me dice, por todos los trabajadores afiliados al sindicato, por todos los trabajadores de la empresa. Entonces, específicamente menciona cuáles son los numerales en los cuales se calcula por todos los trabajadores de la empresa o solamente por algunos. Entonces, en este caso te dice por todos los trabajadores afiliados al sindicato, que son 1.000 trabajadores, a pesar que la empresa tiene 2.000 y a pesar que los afectados son solo 30. ¿Ok? Entonces, esa es la precisión. Ok, perfecto, estudiantes. Vamos a pasar a un pequeño break, son 8:31. Vamos a regresar 8:40 para continuar con la clase. Hola, hola, regresamos. ¿Todo bien?
¿Se tomaron un poco de café? ¿Alguien se tomó café? ¿Gaseosa? Perfecto, gracias. Honor, X8. Gracias por responder. Aquí estoy. Perfecto, Gladys. Ok, entonces seguimos conectados. Vamos a terminar en esta segunda parte, los ejercicios. Celestino dice solo agua. Perfecto, también es válido, también es válido. Entonces vamos a ver este caso. La empresa Confecciones Cusco, perteneciente al régimen general y dedicada a la fabricación de prendas textiles para exportación, cuenta con más de 9.000 trabajadores. En un sindicato conformado por, perdón, 900 trabajadores, en un sindicato conformado por 500 trabajadores. SUNAFIL inició sus actuaciones tras una denuncia presentada por trabajadores que participaban como candidatos en las elecciones para renovar la junta directiva. Durante la investigación se verificó que la empresa suspendió injustificadamente a algunos de los trabajadores que integraban una de las listas participantes en el proceso electoral, alegando presuntas faltas disciplinarias que no pudieron ser debidamente acreditadas. Asimismo, se constató que varios candidatos fueron convocados reiteradamente a reuniones con sus superiores durante su jornada laboral, con la finalidad de cuestionar su postulación y disuadirlos de continuar participando en el proceso electoral. Como consecuencia de estas actuaciones, los trabajadores candidatos vieron afectado el ejercicio de los derechos y garantías que la legislación laboral les reconoce durante este proceso electoral sindical. Entonces aquí tenemos número de trabajadores afectados, van a ser los 500 trabajadores, infracción 25.1, 11, perdón, porcentaje de la multa 31.52, 31.52 por la UIT vigente. También hay otro 48.b que señala el total trabajadores del sujeto infractor comprendidos en el ámbito de la negociación colectiva. ¿Cuáles son? 24.9, 25.8, 25.9 y numeral 25.11 también. Entonces aquí tenemos el caso de la empresa Agroindustrias del Sur, que también es una NOMIPE, porque es bien difícil encontrar un sindicato en una micro o una pequeña empresa dedicada a la agroexportación. Cuenta con una planilla de 1.200 trabajadores y un sindicato que agrupa a 750 trabajadores. Durante el proceso de negociación para el periodo 2026 y 2027, el sindicato presentó formalmente su pliego de reclamo, solicitando simultáneamente a la empresa la entrega de la información económica, financiera y social correspondiente a los dos últimos ejercicios contables. ¿Para qué quiere esta información el sindicato? ¿No? Para poder presentar su pliego, porque su pliego tendría que ser un pliego de reclamo razonable. ¿Qué incluye el pliego de reclamo de repente para aquellos que no son abogados o quizás no han visto, no han estado involucrados en el derecho laboral? Eh, el pliego de reclamos que presenta el sindicato contiene, en la mayoría de veces, el aumento de la remuneración, ¿no? Entonces, queremos un aumento de 200 soles mensuales. Entonces, pero ese aumento tiene que ser razonable en función a cuál es la situación económica de la empresa. Entonces, la empresa está obligada a entregarle la información económica al sindicato para que éste pueda elaborar su pliego de reclamos, para que su pliego de reclamos no sea exorbitante, si no sea en función a las ganancias que tiene la empresa. Entonces aquí se negó a entregar esta información. Se constató al final de la investigación que la empresa no entregó la información requerida
de manera injustificada, alegando de forma genérica el tema de la confidencialidad de los datos. Impidió también que la comisión negociadora ejerciera adecuadamente su derecho a una negociación informada y adecuada, ¿no? Aquí tenemos cuántos son los trabajadores, 750 afiliados. 750, 24.9, porcentaje de la multa, 20.89, UIT, 5.500, ¿no? 20.89 por 5.500, miren la multa, es una multa bastante alta, 114.895 sería la multa. El caso 2. La empresa constructora del norte es una gran empresa, ¿no? Entonces no está escrita en la micro pequeña, que cuenta con una planilla de 400 trabajadores y cuenta con un sindicato que agrupa 250 afiliados. Al iniciarse el proceso de negociación, la junta directiva intentó presentar formalmente su pliego en la empresa, en la mesa de partes, ¿no? Sin embargo, el empleador se negó a recibir y sellar ese documento, alegando de manera verbal que la Junta no contaba con la vigencia de poder actualizar. ¿Qué se verificó? Constató que la empresa mantuvo su postura de rechazo y no pudo demostrar ninguna causa legal o convencional. Aquí tenemos una 25.8, 18.39, 250 serían los trabajadores afectados, que son los trabajadores afiliados. Finalmente tenemos este caso número 3 y 4 antes de ver la tabla especial para el empleador del hogar. Tenemos el caso 3, es una NOMIPE, tiene 800 trabajadores, tenemos una huelga indefinida declarada procedente, que es acatada por 450 trabajadores. ¿Qué hizo el empleador para mitigar los efectos de la huelga? Contrató a 40 trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios. Entonces, ¿qué hizo el inspector? Verificó que estas acciones tuvieron como única finalidad neutralizar los efectos de la paralización, boicotar la huelga, ¿no? Y en este caso, los números de trabajadores afectados serían 180, la infracción 25.11, el porcentaje de la multa 14.18, ¿no? 14.18 por 5.500. Ahora vamos a ver la tabla especial para el empleador del hogar. En el caso del empleador del hogar, tiene una tabla específica, especial, que es distinta a los tres cuadros que nosotros hemos visto. Esa tabla debe tener, no tiene mucho tiempo, me parece que tiene 5 años, porque antes los empleadores del hogar eran multados como cualquier otro trabajador. Y como no, el empleador del hogar, que es una persona natural, necesariamente es una persona natural, no es que se pueda inscribir en la micro o la pequeña empresa. ¿Cómo los multaban? Con la tabla NOMIPE, que es la más alta. Luego se publica esta tabla especial. ¿Por qué creen que el empleador del hogar, un empleador de una trabajadora del hogar, debería tener su tabla especial? ¿Es razonable? ¿No es razonable? ¿Por qué creen que se implementó una tabla especial para empleadores de trabajadoras del hogar? ¿Alguien alguna idea? Quizás alguien que quiera encender su micro. Ojo, David, no estamos aumentando la multa, estamos reduciéndola. ¿Por qué creen que tienen una tabla especial? ¿Alguien quiere levantar su mano? La levanta para que le puedan habilitar el micro, ¿no?
Ahí tienen una idea. ¿Qué pasa en el caso de los empleadores de los trabajadores del hogar? Ellos no generan directamente ganancias, ¿cierto? O sea, con el trabajo del hogar, ellos directamente no es que, por ejemplo, para una persona que está vendiendo, ¿no? Para una persona que está vendiendo o brindando un servicio de sistemas a otra empresa, entonces ellos directamente con el trabajo de esa persona están generando ganancias, ¿cierto? Por el trabajo que realiza este ingeniero de sistemas para brindarle servicios a otra empresa, están generando ganancias. Con ese trabajo yo genero ganancias directamente. Pero en cambio, con la trabajadora del hogar no generas directamente ingresos, ¿cierto? No generas directamente ingresos. Lo que hace es atender el domicilio del empleador. Lo que sí existe es una generación indirecta, porque claro, al tú como persona natural no encargarte de lavar, limpiar, cuidar a los niños, te dedicas a trabajar y por lo tanto por ese trabajo te pagan, ¿cierto? Indirectamente sí estás generando ganancias como persona natural, pero no por el trabajo que realiza el trabajador del hogar. Entonces, imagínate ser multado por 114.000 soles, por 40.000 soles, una persona natural, que bueno, hay distintas personas naturales, ¿cierto? Que tienen ingresos altos y otros que tienen ingresos bajos. Entonces, en este caso, al ser personas naturales, que no necesariamente tienen una empresa, tienen una tabla especial. Juan nos hace un comentario interesante, ¿no? Al aplicar las multas que son para empresas, aplicarla a una persona natural sería desproporcionado. Creo que no, Juan, porque la persona que tú multas cuando tienes un trabajador, la persona hace trabajar a una persona para generar una ganancia, ¿no? Tú eres una persona natural con negocio que tiene 5 trabajadores en tu tienda, las haces trabajar para generar un ingreso. Acá no es que las hagas trabajar para generar un ingreso, no, ella trabaja en el servicio del hogar. Entonces, bajo esa lógica, tenemos un cuadro especial. Entonces, para leve, cualquier infracción leve, 0,05. Grave, 0,13. Y muy grave, 0,25. Ahora, si tienes una infracción por trabajo infantil o trabajo forzoso, tienes 4,50 la OIT. La presente tabla se aplica también a las infracciones a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo en las que incurran también la junta de propietarios, que no necesariamente generan un ingreso también la junta de propietarios, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, la señora María contrató a 2 trabajadoras del hogar, Ana y Carmen, en enero del 2026. Ambas comunicaron por escrito a su empleadora que la entidad financiera elegida para el depósito de la CTS. Ana eligió el banco B y Carmen eligió al banco A y Carmen eligió el banco B, entregando oportunamente la documentación. Sin embargo, al momento de efectuar el depósito, la empleadora decidió depositar los montos de ambas trabajadoras en una cuenta abierta en el banco B, en el banco C, argumentando que dicha entidad le resultaba más conveniente para realizar sus operaciones bancarias. Esta decisión fue adoptada pese a que los trabajadores habían comunicado oportunamente su elección de entidad financiera. Durante una actuación se constató que la CTS de ambas trabajadores había sido depositada en una entidad financiera distinta a la elegida por cada una de ellas. Entonces, aquí que tenemos una infracción que es la 24,26. Porcentaje de la multa, si ustedes pueden ver, 0,13, infracción grave. 0,13 por 5.500, ¿no? 715. 715 por 2, 1.430. Entonces, esa sería la multa. Son multas muchísimo más pequeñas. Ustedes ven, ¿no? Si multiplicas un 0,05, un 0,13, un 0,25, tienes multas muchísimo más pequeñas.
Luego tenemos una tabla especial para el tema de trabajo infantil. Para el tema de trabajo infantil, ¿qué menciona? Tienes la 25.7, que seguramente lo han visto la clase anterior, 25.7, que menciona que es el tema, está vinculado al tema del trabajo infantil, ¿no? El cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en relación de dependencia, incluyendo aquellas actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas, 25.7. 48.1d, las infracciones tipificadas en los numerales 25.7 y 25.18, que está vinculado al trabajo forzoso, tienen el carácter de insubsanables, ¿no? Expresamente, en este caso señala que son insubsanables. Ahora, en este caso, las multas por trabajo infantil y trabajo adolescente son infracciones ya específicas, números exactos. No es 0.13 por la OIT vigente, 0.14, 0.50 por la OIT vigente, perdón. No, son 50 OITs para microempresas, pequeñas empresas 100 OITs y no MIPE 200 OITs. Entonces, si tú identificas, si el inspector identifica a un trabajador o a dos trabajadores en situación de trabajo infantil, la multa va a ser la misma. Si encuentras uno o 10, van a ser 50, o 200 UITs, igual si encuentras uno o 10. Aquí tenemos, ¿no? La empresa es una pequeña empresa, la cual contrató a 3 adolescentes de 13 años para realizar labores de recolección y carga de cajas de frutas en un fondo agrícola durante la temporada de cosecha. Durante una actuación inspectiva, se verificó que los menores realizaban jornadas de 8 horas, manipulaban cargas pesadas y desarrollan actividades expuestos a altas temperaturas. Se constató que la empresa no contaba con la autorización del Ministerio de Trabajo. De la investigación también se determinó que las labores desempeñadas afectaban el horario escolar de los menores, quienes habían dejado de asistir regularmente a clases durante la campaña agrícola. En consecuencia, la autoridad inspectiva concluyó que incumplió las disposiciones relacionadas con el trabajo de menores de edad al emplear adolescentes por debajo de las condiciones legalmente permitidas. ¿Ustedes saben a qué edad deben trabajar los adolescentes? ¿A qué edad pueden trabajar? Alex, perfecto. A partir de los 14 años. A partir de los 14 años pueden trabajar. ¿Ok? En este caso, miren, están incluso por debajo de la edad permitida, porque acá ha contratado adolescentes de 13 años. Podríamos ver pasar por alto que no tengan la autorización, conforme dice el Tribunal de Fiscalización Laboral, que lo vamos a ver en estas fiscalizaciones específicas que vamos a tener en las últimas clases. Vamos a ver la fiscalización en trabajo infantil y trabajo forzoso. Pero el hecho de que tengan 13 años, que afecte la educación, ¿no? Porque ahí menciona que afecta el horario escolar. En este caso, que es una pequeña empresa, ¿cierto? Al ser una pequeña empresa, ¿cuánto va a ser la multa? 100 UITs. ¿Cuánto es 100 UITs? ¿Cuánto sería la multa? 100 UITs por 5.500, ¿cierto? Aplicable la multa 100 UITs, 25.7, 3 trabajadores. Es irrelevante que sean 3 o 5, ¿cierto? Les comentaba que es irrelevante 3 o 5. Serían 100 por 5.500, 100, 550.000 soles. Esa sería la multa. Gerson, exactamente. El Código de Niños y Adolescentes permite el trabajo adolescente, pero bajo ciertas circunstancias.
y la edad permitida, haciendo una interpretación de todas las normas, es de 14 años. Si revisamos también la directiva de trabajo infantil y trabajo forzoso, menciona que son 14 años. ¿Ok? Menciona que son 14 años. Hacemos una interpretación. Yo tengo un artículo en el que hablo sobre trabajo infantil en el Perú, justo a propósito del 12 de junio, que fue el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Si gustan, lo pueden revisar, lo pueden encontrar en Google, en la página de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, el Código de Niños y Adolescentes establece que pueden trabajar, pero este trabajo tiene que ser bajo ciertas condiciones y que se cumplan las edades mínimas. Si no cumplen, estas serían las infracciones. César comenta, ¿es lo suficiente para quebrar? Sí, son multas bastante altas. Prohibición de duplicidad de inspecciones. Ustedes han escuchado que existe una prohibición para duplicar inspecciones. ¿Qué menciona? Esto apareció en el año 2017. ¿Qué mencionaba? Que dentro de un mismo año fiscal, la autoridad inspectiva no podrá programar más de una orden de inspección sobre una misma materia respecto del mismo sujeto inspeccional. Las órdenes de inspección que se emitan en contravención de este artículo no pueden concluir con la emisión de un acta de infracción. Esta disposición no afecta la generación de órdenes de inspección por denuncia de incumplimiento de obligaciones sociolaborales. Eso quiere decir que en el año 2017, hasta antes que se diera el decreto supremo 020, si aparecía un operativo, nosotros vimos el tema de operativos en las primeras clases, ¿no? Operativo, decide la inspección realizar una fiscalización sobre gratificación. Entonces, si en enero decidió realizar la fiscalización sobre gratificaciones, en julio ya no lo podía hacer, porque, o lo podía hacer, pero eso tenía que terminar en informe. Eso mencionaba el 007-2017. Salvo que haya una denuncia, eso sí dejan de lado, o sea, tú puedes recibir 5 denuncias y las 5 denuncias van a ser fiscalizadas y tú vas a tener que pagar a esos 5 trabajadores la gratificación. Pero en el caso de un operativo no tenía esa restricción, no era posible fiscalizarlo más de una vez por esa misma materia. Hasta que, ¿qué ocurre ahora? Tenemos el Decreto Supremo 020-2019. Es lo mismo. Dentro de un mismo año, la autoridad inspectiva no podrá programar más de una orden de inspección sobre una misma materia. Pero tenemos excepciones. Es decir, esta disposición no es aplicable cuando se trate de inspecciones de seguridad y salud del trabajo. Recuerden que la seguridad y salud del trabajo afecta la salud y la vida de los trabajadores. Entonces, sí pueden hacer una fiscalización en materia de seguridad y salud del trabajo 2, 3 veces al año. Derechos fundamentales laborales también, y registro de trabajadores en planilla, tema de formalización. Entonces, el tema de formalización se puede fiscalizar también 2, 3 veces al año, no hay ninguna restricción. Entonces, esas son las 3 materias que están excluidas de la fiscalización, ¿no? De esta duplicidad de fiscalización. Perfecto, aquí tenemos, ¿no? La empresa Juguetes Inflables de Lima fue inspeccionada por Sunafil en marzo de 2026, debido a presuntos actos de hostilidad contra dirigentes sindicales en una negociación colectiva. En octubre de 2026, los trabajadores denuncian nuevos actos sindicales, señalando que la empresa está impidiendo la afiliación al sindicato. A fin de comparar la aplicación de la norma anterior y de la norma modificada, se plantea la siguiente interrogante. ¿Procede una nueva orden de inspección sobre la misma materia y respecto del mismo sujeto? ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, una respuesta. ¿Alguien tiene una idea? Me dicen, quizás no se entendió la regla. Alex nos menciona
Sí procede por ser derechos fundamentales. Gerson dice no procede. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Gracias, Alex y Gerson, por su respuesta. ¿Qué tenemos aquí? Primero, ok, podríamos decir son afectación a los derechos fundamentales, afectación a la libertad sindical, afectación a la dignidad también podría ser. Entonces, como son derechos fundamentales, no aplica, ¿no? Esa podría ser nuestra primera conclusión. Pero la razón principal por la que no aplica esta regla de duplicidad es porque es un hecho que está denunciado, ¿no? Entonces, alguien ha tenido que denunciar estos hechos y cuando son, ¿no? Los trabajadores denuncian, o sea, nuevos actos, entonces ellos han denunciado. Entonces aquí se atiende porque son denuncias. Entonces, como les comentaba, si 5 trabajadores, 5 meses distintos denuncian que no les pagaron las gratificaciones, van a tener que ser fiscalizados 5 veces, porque las denuncias no están excluidas de esa regla de duplicidad. Entonces, la prohibición de la duplicidad, ¿no? Impedía, pero ahora sí se puede. Ok. Entonces, aquí teníamos una pregunta de Gladys, ¿no? He visto la página del Círculo de Abogados que solo se puede ver, a ver, se puede ver los videos, por donde se descargan las separatas. En realidad, Gladys, entiendo que no hay separatas. Yo les mencionaba y les he ido mencionando en las clases que nosotros tenemos algunos artículos que yo he escrito en distintas plataformas. Eh, Eso lo pueden encontrar en Google, están en descarga libre muchas de ellas. Por ejemplo, el trabajo infantil pone mi nombre y sale un artículo de trabajo infantil. Por ejemplo, les comenté también un artículo sobre los precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral vinculados a procedimiento inspectivo. También eso lo pueden encontrar en internet en la misma página web. Respecto a las diapositivas, eso sí le tendríamos que preguntar a Alfredo. Alfredo, ¿dónde pueden encontrar las diapositivas? Yo se las he compartido todas, entiendo que él las está colgando en su plataforma. Entonces, seguramente en un momento al final de la clase les va a indicar. Ok, entonces vamos a continuar. Tenemos el último tema que tenemos que abordar, que es la jurisprudencia inspectiva. Entonces aquí tenemos. ¿A qué nos referimos con jurisprudencia inspectiva? Yo he podido recopilar jurisprudencia que el Poder Judicial se ha pronunciado sobre temas de fiscalización laboral, ¿no? No tenemos eh, jurisprudencia obligatoria, que no son de manera general, pero que tienen incidencia en el sistema de inspección de trabajo, ¿no? Ok, ok, perfecto. Entonces tenemos. En el 2013 tenemos la casación 24577 del 2025. Estas son casaciones recientes. Se realiza una visita inspectiva a la corporación Linde. El acta de infracción, que es la 2573, tienes 294 operarios o maquinistas de producción, tenían contratos modales de tipo innominado. El inspector señaló que los trabajadores realizaron actividades permanentes y por lo tanto los contratos están desnaturalizados. Entonces, ¿qué pedía el inspector?
adecuar esos contratos a la normativa laboral, es decir, convertirlos a plazo indefinido. La empresa no cumplió, se le sancionó, impugnó la sanción y en segunda instancia se revocó la resolución sancionadora y se dejó sin efecto la multa. ¿Qué hizo el sindicato? Demandó al Ministerio de Trabajo. Nulidad de esta resolución. Restablecimiento de la sanción. Sindicato, estos fueron los argumentos. Los inspectores verificaron la desnaturalización de los contratos, por lo que sus conclusiones deberían presumirse ciertas. Y la causa objetiva de contratación invocada por la empresa no justificaba el uso de esos contratos temporales. Las sentencias judiciales no motivaron adecuadamente su decisión, vulnerando el debido proceso y se interpretaron erróneamente las normas laborales que mencionó la Corte Suprema, ¿no? Cuando llega a la tercera instancia. La presunción de veracidad se refiere únicamente a los hechos constatados por el inspector, pero no a las conclusiones jurídicas que éste pueda formular. Determinar si existe desnaturalización, supuestamente, solamente le compete al juez y no al inspector de trabajo. Y la desnaturalización de 294 trabajadores no puede proceder porque cada relación laboral requiere un análisis particular. Algunos de estos trabajadores ya habían iniciado procesos judiciales individuales. No puede haber contradicciones judiciales. Y la parte demandante alegó falta de motivación en la sentencia. Entonces, en ese caso, para el Poder Judicial, supuestamente, la inspección del trabajo no tiene competencia para ver temas de desnaturalización. Bueno, situación que no, o argumento, sentencia que no comparto, porque en el tema de inspección de trabajo se tiene infracciones específicas para el tema de desnaturalización de contratos temporales. Entonces, esta es una sentencia, bueno, un caso concreto, que ustedes igual lo tienen aquí. Entonces, igual nosotros vamos a ver en la casi, nos toca creo que el 27 de junio, tenemos clase conmigo, 27 de junio, a ver, espérate, déjame, sí, el 27 de junio es nuestra siguiente clase. Entonces, el 27 de junio vamos a ver que existe una directiva específica sobre contratos temporales. Existen sanciones específicas para contratos temporales. Entonces, no sabemos por qué el Poder Judicial se ha pronunciado en ese sentido. Eh, Gerson, la fiscalización de cuota de empleo para personas con discapacidad es una fiscalización bastante específica, que justo lo vamos a ver en esta clase. Esa fiscalización, no, no lo van a ver conmigo. Ese tipo de fiscalización lo van a ver con Esther. Lo que voy a abordar yo en la clase el 27 de junio es la fiscalización en materia de beneficios sociales, contratos temporales, verificación de despido. Luego vamos a ver también la fiscalización en materia de formalización laboral, hostigamiento sexual, trabajadoras del hogar, en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Eso es lo que vamos a ver conmigo. Es una fiscalización un poco sui generis, como la misma directiva protocolo establece sobre cuota de empleo para personas con discapacidad. Luego, tenemos esta casación, la 43145. ¿Qué hizo SUNAFIL? 2018. Fiscalizó la Municipalidad Distrital de Tiabaya. La acta de infracción es la 21-2018. 16 personas contratadas por locación de servicio. Realizaban labores propias de obreros municipales. Aplican principio de primacía de la realidad, concluyen que en los hechos existía una relación laboral. Omiten sanciones, posición de la municipalidad, cuestiona las sanciones y sostiene que SUNAFIL no puede declarar la existencia de una relación laboral sin una sentencia judicial. Eso es lo que menciona.
y solicita la nulidad de las resoluciones administrativas. Tenemos este caso, va o llega a la Corte Suprema para revisar la correcta aplicación del derecho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que dice la municipalidad, que señala la municipalidad, la administración pública solo puede actuar dentro de las facultades que la ley le otorga. SUNAFIL no tiene competencia para determinar la existencia de una relación laboral, ya que eso solo tiene el Poder Judicial. No puede registrar a personas en planilla ni incorporarlas a régimen sin una sentencia judicial firme. Y se habían iniciado procesos judiciales y medidas cautelares respecto de 9 trabajadores, que menciona la Corte Suprema. Si una autoridad actúa fuera de esas competencias, se vulnera el principio de legalidad. La determinación de la existencia de una relación laboral no le corresponde a la autoridad administrativa, corresponde al juez laboral. Y la autoridad inspectiva puede fiscalizar y verificar el cumplimiento, pero no puede sustituir al Poder Judicial, declarando la existencia de una relación laboral. El principio de exclusividad de la función jurisdiccional, solo el Poder Judicial puede resolver definitivamente conflictos sobre derecho laboral. Aquí vemos también otra, entonces aquí vemos otra sentencia, ¿no? Que tiene el mismo sentido que la anterior. Tampoco comparto esa posición. Vamos a ver que SUNAFIL primero tiene una infracción vinculada a formalización laboral. Eh, Existe un plan de formalización laboral. Ha habido muchísimos planes de formalización laboral y en todos ellos se ha incorporado a la autoridad inspectiva de trabajo para que cumpla con ese rol de formalizar y determinar la existencia de relaciones de trabajo. Entonces, cómo el Estado entraría en contradicción, ¿no? Cómo que se implementan políticas de formalización laboral, que fue la señal. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Entonces, les mencionaba que existe políticas del Estado, políticas de formalización que tienen como principal aliado para formalizar a los trabajadores a la inspección de trabajo. Tenemos directivas de formalización laboral, equipos especializados de formalización laboral, hay infracciones si es que tú no colocas a tu trabajador en planilla. Entonces, ¿cómo existen todas estas plataformas si es que la inspección no tuviera esa facultad, ¿cierto? Entonces no sería razonable que se realice todas estas acciones si es que no tuviera facultad. Pero bueno, igual tenemos esta casación que ustedes también pueden revisarla. Luego tenemos esta casación. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, porque en unos minutos vamos a terminar la clase antes de continuar con las casaciones. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que podemos ir absolviendo antes que acabe la clase, porque a veces cuando acaba la clase ya no podemos absolver sus dudas. Igual si nos escriben al chat y perdón, la empresa capacitadora va a habilitar los audios a aquellas personas que están inscritas formalmente, podríamos decirlo, al curso. ¿No tiene más dudas? Ok. Solo tenemos un comentario de Jesús que menciona, ¿están lo correcto las casaciones? Yo no creo que estén en lo correcto. Resuelve un caso concreto, no es vinculante esas casaciones. Yo creo que no están en lo correcto, ¿no? Les mencioné algunos argumentos argumentos
de alguna manera sustentan el actuar que tiene la inspección del trabajo. Tenemos esta casación, que es la del 30 de septiembre del 2025, un accidente de trabajo en la obra instalación del sistema de irrigación. Eh, el inspector de trabajo verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. SUNAFIL concluye que la empresa incurrió en infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y para calcular la multa considera como trabajadores afectados a 408 trabajadores de toda la empresa, incluyendo distintas obras en distintas regiones. Demandan un contencioso administrativo, la empresa cuestiona el cálculo de la multa. Primera instancia, infundada la demanda. Segunda instancia, fundada en paro. ¿Qué pasa? El caso también llega a la Corte Suprema. Hay casaciones que no comparto, pero igual casaciones en las cuales no comparto los argumentos que mencionan, pero igual se los muestro, ¿no? Se los pongo de conocimiento para que ustedes conozcan, para que ustedes también lo tengan. Entonces, en este caso, ¿qué argumenta la empresa? SUNAFIL calculó la sanción considerando la totalidad de trabajadores de la empresa, que eran 408. Pese a que la inspección se originó únicamente por un accidente ocurrido en una obra específica ubicada en la región de Cusco. Se presentó listas diferenciadas de trabajadores por cada obra. Entonces, aquí en una obra hay número determinado de trabajadores, en otra obra número determinado de trabajadores. Entonces, los trabajadores de otras obras no podían ser considerados afectados, ese es el argumento de la empresa, señalando que la infracción investigada estaba relacionada exclusivamente con la obra donde ocurrió la acción y no se aplicó correctamente los criterios establecidos en la Ley 28806. Las multas deben graduarse considerando el número de trabajadores realmente afectados por la infracción. ¿Qué señaló la Corte Suprema? No era razonable calcular la multa tomando en cuenta a todos los trabajadores de la empresa, es decir, le dio la razón a la empresa cuando la inspección se originó en una obra específica. Solo debían considerarse a los trabajadores que laboraban en la obra donde ocurrió el accidente, ya que eran los únicos que podían haber estado expuestos al incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las sanciones administrativas deben respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Eso es lo que menciona esta sentencia de la Corte Suprema. Luego tenemos esta sentencia de vista. No es una sentencia de la Corte Suprema, es una sentencia de vista, segunda instancia. ¿Qué ocurrió aquí? Notificación de citación. La autoridad administrativa notifica a la empresa una situación de comparecencia para una diligencia. Se programa la diligencia, se fija la fecha para que la empresa acude a la diligencia. La empresa cuestiona, sostiene que entre la notificación y la diligencia no se respetó el plazo mínimo legal de 3 días para comparecer, perdón. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el tema de comparecencia? Les mencioné que el texto único ordenado de la LEPAG, Ley de Procedimiento Administrativo General, mencionaba que era mínimo 3 días, ¿no? Entonces, eso también lo he colocado en las presentaciones que tuvimos. ¿Y qué ocurre? Que la empresa no asiste a la comparecencia, la autoridad considera que la inasistencia constituye una infracción, ¿cierto? ¿Qué hace la empresa? Demanda contencioso administrativo. La empresa interpone demanda solicitando la nulidad de estas resoluciones. En primera instancia, el juzgado declara la demanda infundada al considerar que el plazo entre la notificación y la comparecencia fue insuficiente. Y la segunda instancia, la empresa que hace apela a esta decisión. Entonces, esta es la empresa, esta es una sentencia de vista, ¿no? La autoridad notificó la citación el 14 de mayo para comparecer el 18 de mayo, por lo que no se cumplían los 3 días.
El artículo 70, obviamente en ese momento, la Ley de Procedimiento Administrativo General regula las formalidades de la comparecencia, el día y la hora en la que deben comparecer el citado y no puede ser antes del tercer día. Si la notificación fue el 14, la citación no podía fijarse para el 18, sino para el 19 de mayo o después. Entonces, aquí también le dio la razón a la empresa. No se puede sancionar a un administrado cuando la propia entidad incumple el procedimiento. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de culminar la clase? Alex, perfecto. Alex nos pregunta, en ese último caso fue relacionado a la infracción por no asistir a la comparecencia. Exacto, solo la comparecencia. O sea, si multaron a la empresa por las otras infracciones sociolaborales, pagar gratificación, no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, esas no se discutieron. Lo único que se discutió es el tema de la comparecencia. César, ¿dónde se puede conseguir un libro con esta jurisprudencia? En realidad no he visto un libro que aborde el tema de jurisprudencia inspectiva. Les comenté que está en proceso de impresión un libro que elaboré con la editorial Jurista Editores, que he incorporado muchas resoluciones actuales del Tribunal de Fiscalización Laboral como también algunas sentencias que he encontrado emitidas por el Poder Judicial. En ese libro, que se va a publicar muy pronto, podrían ustedes encontrar, ¿no? Pero después no he visto un libro que esté enfocado en la jurisprudencia en sí, del Poder Judicial respecto al sistema inspectivo. Eso no he visto, César. Perfecto, hasta aquí habríamos terminado la clase. Nos vamos a ver el día 22 de junio. Vamos a tener la clase en la que vamos a abordar fiscalizaciones específicas, les mencioné los temas, en la que vamos a hacer también una parte de cálculo para que ustedes vean, por ejemplo, en el tema de beneficios sociales, cuánto sale una multa sobre fiscalización laboral. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, cualquier otra duda lo podemos igual ver en la última clase, al inicio de la primera clase. Recuerden que en la primera clase vamos a tener un pequeño quizzes hasta el día de hoy, que son las infracciones, para que ustedes puedan acceder. Em, Raúl, sobre tu pregunta, el tiempo de cambiarse está dentro de la jornada laboral. En realidad existe un precedente. El precedente menciona que sí se incluye. O sea, no hay solo resoluciones, hay un precedente y muchas resoluciones que avalan este criterio. Entonces, ¿qué sería una 25 vinculada al no cumplimiento de la jornada o que no le pague las horas extras a los trabajadores? La práctica, ojo, Gerson, no tiene ninguna incidencia en el certificado que les van a otorgar. Es una práctica que es una plataforma, Quizzes, que les voy a yo compartir con un código. Solo tienen que tener un usuario en esta plataforma y van a ir respondiendo a forma de marcar, ¿no? ¿Cuándo será? Nosotros tenemos clases el 25 de 27 de junio. Ese día es que voy a poder compartirles este quizzes, cuestionario de todos los temas que hemos visto conmigo. Ok, Gerson, perfecto. Gracias por su atención, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo la clase del 27 de junio. Nos vemos.